Hola jóvenes, buenos días. Vamos a empezar a trabajar el día de hoy, a diferencia del día de ayer, que fueron nuestras dos sesiones o las últimas dos clases. La del día de hoy, pues bueno, nos toca a primera hora de la mañana, entonces vamos a empezar a trabajar el día de hoy o seguir con la última teoría de las emociones. Como les había comentado, son tres teorías las que vamos a ver, entonces es importante y espero que nos vayan quedando claras las diferencias que hay entre una y otra, para que esta tercera teoría, pues bueno, nos quede un poquito más clara o nos quede también clara y de esa manera no confundirnos con las tres teorías. Entonces el día de hoy, jóvenes, vamos a ver la teoría de Schanter y Singer. Esta teoría, en igual que las otras dos clases anteriores o las dos teorías anteriores, pues inicio con una imagen que nos ejemplifica esta teoría que compete a la de Chandler y Singer. Pues bueno, esta teoría pues también fue denominada la teoría bifactorial, o también se le conoce de esa manera, y se ejemplifica de la siguiente forma. Vamos a ir trabajando con nuestro ejercicio del oso. En esta ocasión tenemos un oso me ataca, por ejemplo. Está la persona, bueno, aquí también nos dice, o dos corredores me están alcanzando, si estamos compitiendo. Está la persona, entonces, ¿qué ocurre? Pues existe un cambio, una respuesta fisiológica, que es la aceleración del corazón, al ver al oso, al sentir que ya dos corredores me están siguiendo. Bueno, vamos a seguir con nuestro ejemplo del oso para no confundirnos. Existe esa aceleración del corazón, pareciera que nos va a estallar. Entonces, a diferencia de la teoría de James, que por ejemplo sí existía la activación fisiológica también, entonces aquí ocurre otra situación muy importante que diferencia esta teoría. Viene una evaluación cognitiva, el pensar por qué me siento así, por qué me late más el corazón. Ajá. Y de esa manera se presenta la emoción subjetiva, que puede ser el miedo o la excitación, según sea el caso. Entonces, aquí quiero que chequen bien esta parte. La teoría de James nos dice que está el estímulo, que está el oso, una respuesta fisiológica y de inmediato una emoción cognitiva. La teoría bifactorial de Chandler y Singer me dice, está mi estímulo, que es el oso, está mi respuesta fisiológica, que es la palpitación del corazón, pero viene otro proceso, una evaluación cognitiva, el tratar de explicar por qué estoy sintiendo esto, por qué siento estos cambios fisiológicos, y por ende viene un proceso de la emoción. Es porque tengo miedo. De esa manera se explica esta teoría de Chandler y Singer. Bueno, ¿qué pasa con esta teoría? Pues esta teoría de Chandler y Singer de la emoción, también conocida como la teoría de dos factores o factorial, como lo habíamos comentado, de la emoción, afirma que las emociones son producto de ambos procesos, de un proceso fisiológico y de un proceso cognitivo. La forma de interpretar las respuestas periféricas, que es la parte fisiológica, determinará la intensidad de las emociones que sintamos, que puede ser alta, media, baja o muy intensa. Mientras que la forma de evaluar cognitivamente las situaciones determinará la cualidad de la experiencia emocional. ¿Qué quiere decir esto? Si experimento alegría o mi emoción va a ser de alegría, tristeza, miedo, sorpresa, ira, o sea, la emoción que ya tengo que experimentar. Por eso en el ejemplo nos dice, está la parte fisiológica, pero también viene un proceso cognitivo, el preguntarse por qué me siento así, por qué siento estos cambios, por qué siento que me tiembla la voz, por qué siento que sudoración, por qué siento que me palpita el corazón. Entonces viene ya cuando se hace ese proceso de un aspecto cognitivo, pues ya viene la cualidad. Ah, pues porque estoy triste, porque tengo miedo, porque tengo ira. Entonces ese es el proceso importante, por eso nos dice que es la teoría de los dos factores, el fisiológico y cognitivo. De acuerdo con la teoría de Chandler y Singer, las emociones son el resultado de dos factores, como ya lo habíamos comentado, los procesos físicos y cognitivos. Los procesos físicos en el cuerpo, como la activación del sistema nervioso simpático, por ejemplo, que los investigadores se refieren como excitación fisiológica, o sea, los cambios fisiológicos, simplemente es eso. Estos cambios pueden incluir cosas como tener tu corazón comience a latir más rápido, una sudoración o temblores, ya lo habíamos comentado, un proceso cognitivo, en el que la gente trata de interpretar estas respuestas fisiológicas, o sea, ¿por qué me siento así? Observando su entorno, o sea, esta interpretación se hace observando en mi entorno,
y de esa manera para ver qué podría estar causando que yo me sienta de esta manera. Siento palpitación en el corazón porque me salió un oso de repente, o siento palpitación en el corazón porque ya 2 corredores me vienen alcanzando y tengo que dar mi último. Entonces, por ejemplo, si usted nota que su corazón late más rápido, es posible que mirar alrededor de su entorno para ver lo que está causándolo. Si estás en una fiesta, por ejemplo, con amigos, que sería más probable que interpretar este sentimiento como la felicidad, pero si se acaban insultando o se acaba siendo insultado por alguien, sería más probable que al interpretar este proceso se dé la ira. Por supuesto, muchas veces este proceso se produce rápidamente, fuera de nuestro conocimiento consciente. O sea, no estamos pensando, a ver, me palpita el corazón, ¿qué me estará pasando? Y estar pensando qué puede ser, o sea, sí viene ese proceso cognitivo, pero es muy rápido. Es muy parecido a lo que hemos comentado con las teorías anteriores. O sea, no se separan por segundos, sino son apenas milésimas las que ocurren entre que yo percibo o siento la activación física o fisiológica y trato de encontrar un motivo para mi cambio fisiológico. Entonces, por eso nos dice que es algo inconsciente o que se escapa de nuestro inconsciente, pero puede llegar a ser consciente, sobre todo si no hay un factor situacional inmediatamente obvio para darnos cuenta de cómo nos sentimos. Entonces, en ocasiones, por ejemplo, sentimos como, no sé, a lo mejor que me palpita mucho el corazón, parecido al miedo, pero tal vez es por otro proceso, o está pasando algo en mi casa, o en su momento pasó algo diferente. Entonces viene ese proceso de entender por qué estoy sintiendo eso para poder saber qué es lo que realmente ocurre. ¿Tengo miedo? ¿O me siento triste? ¿O tengo ira? Entonces de esa manera pues, hacemos esa interpretación. Antes del desarrollo de la teoría de los 2 factores, las 2 principales teorías de la emoción fueron la teoría de James y Lange y la teoría de Cannon y Barr. La teoría de James y Lange, ya lo habíamos comentado, afirma que las emociones son resultado de la activación fisiológica en el cuerpo. Esta es la teoría de James. Vamos a hacer una recapitulación. El estímulo, la respuesta y después viene mi emoción. Mientras que la teoría de Cannon y Barr establece que las respuestas fisiológicas son respuestas emocionales que se producen al mismo tiempo. O sea, mi respuesta fisiológica y la emoción se producen de manera simultánea. Viene mi estímulo, existe la activación en el tálamo y el hipotálamo y experimento la emoción y la activación fisiológica. Tanto las teorías de Chandler y Singer, al igual que la de James y Lange, sugieren que las respuestas corporales son una parte integral de nuestra experiencia en la emoción. ¿Por qué? Porque para James, para que se pudiera presentar la emoción, primero tenía que estar la activación corporal o la activación fisiológica. Pero para Chandler y Singer también, o sea, tiene que haber una activación, una respuesta fisiológica para después entender qué es lo que está pasando o darme cuenta de lo que me la está ocasionando y de esa manera saber y experimentar la emoción. Sin embargo, la teoría de Chandler y Singer afirma que diferentes emociones pueden compartir patrones similares de respuestas fisiológicas. De acuerdo con Chandler y Singer, miramos a nuestro medio ambiente para tratar de averiguar lo que está causando estas respuestas fisiológicas diferentes, y las emociones pueden resultar en función del contexto. Lo que yo les decía, puedo sentir miedo o puedo sentir ira. A lo mejor me palpita rápido el corazón y puedo pensar que es miedo, pero realmente a lo mejor lo que está pasando es que voy a experimentar ira. Entonces de esa manera va a depender mi emoción del contexto que yo analice previamente para saber qué es mi emoción o qué emoción estoy experimentando. Nuevamente les pongo la imagen. El oso, que es mi estímulo, viene la respuesta fisiológica, me late muy fuerte el corazón, pero viene esa pregunta, esa evaluación cognitiva. ¿Por qué me estoy sintiendo de esa manera? Para poder saber cuál es la emoción que realmente voy a experimentar o estoy experimentando. Bueno, Chandler y Singer realizaron un experimento para poder comprobar esta teoría o para poder desarrollar su teoría. Su experimento consistía en tener 2 grupos de personas a los cuales se les suministró una inyección de adrenalina. Entonces, había 2 grupos. Un grupo informado, se dividieron en 2 grupos y a su vez se subdividieron. El grupo informado, que se le dice a los sujetos qué reacciones colaterales trae esta vacuna o esta inyección de esta sustancia.
o de esta hormona, perdón. Y un grupo no informado donde no se les da los sujetos, donde no se les dice qué efectos colaterales trae la adrenalina en su cuerpo. Entonces, dentro del grupo informado se subdividieron en dos subgrupos. Uno, donde se les dan características o se les hace experimentar euforia, y otro a los que se les hace experimentar cólera o ira. Entonces, dentro del grupo informado, pues no presentaron ningún cambio, o sí sintieron cambios físicos, pero pues no siguieron el ejemplo de la euforia ni del cólera. Por el contrario, en el grupo no informado, donde se les inyectó la adrenalina a los sujetos, pero no se les dijeron las consecuencias que traía, o los cambios físicos que les provocaría, de igual manera se dividieron. A unos se les suministró o se les hizo pasar por situaciones de euforia y a otros de cólera. Pero ¿qué pasó? Que aquí sí siguieron ese ejemplo. A los de euforia sintieron alegría, felicidad, y a los que se les hizo pasar por el cólera sintieron la ira o el cólera que les estaban haciendo pasar. Entonces, ese fue el experimento que realizaron. La parte de la evaluación, o los resultados, es la parte que, pues bueno, podríamos entender para saber mejor esta teoría. Lo que se vio en los resultados es que se podía confirmar que en las líneas generales de la teoría de la emoción de Sandler y Singer, esto fue así porque los sujetos informados de los efectos de la inyección no fueron proclives a sentirse especialmente enfadados o tristes, ya que atribuyeron esas reacciones fisiológicas a la inyección de adrenalina. O sea, ellos encontraron una respuesta específica. Me siento así, o me late más rápido el corazón, estoy sintiendo cambios, pero es por la adrenalina que me inyectaron. Entonces, por ende, no experimentaron ni enfado ni alegría. Se puede pensar que la evaluación cognitiva de la información que ya se les había proporcionado les motivó a pensar que la reacción fisiológica del organismo se derivaba de la propia inyección. Sin embargo, en el caso de los sujetos no informados de los efectos de la adrenalina, ocurrió lo contrario. Sí experimentaron las respuestas fisiológicas, que fue la activación, pero igual que el grupo anterior, pero estas atribuyeron estas respuestas a los efectos, pero no atribuyeron estos cambios a los efectos de la inyección, ya que no habían sido informados. Entonces lo que hicieron ellos fue decir o atribuir estos cambios corporales, estos cambios fisiológicos, a una emoción. En unos fue la ira y en otros fue la alegría. Pero ellos lo hicieron así porque no daban otra explicación, no encontraban otra explicación a su cambio fisiológico, cosa que sí hicieron las personas informadas. Sí, siento los cambios, siento esos cambios fisiológicos, pero los atribuyo a la inyección. Entonces, ¿qué pasa? En un trabajo posterior, Chandler estableció los 3 principios para explicar la conducta emocional humana. 1. Etiquetar las emociones. Un estado de activación fisiológica para que el individuo no tiene una explicación inmediata. Esa persona etiquetará este estado o estos cambios y lo describirá como efectos de una emoción, ya que los factores cognitivos determinan poderosamente los estados emocionales. Se pueden afirmar que precisamente el mismo estado de activación fisiológica puede ser etiquetado como alegría o como tristeza. Entonces, o cualquier otra etiqueta emocional dependiendo de los aspectos cognitivos de la situación. Yo etiqueto, que es darle el nombre de una emoción a mis cambios cuando no encuentro otra explicación, a mis cambios fisiológicos. 2. Cuando no se realiza un etiquetaje, un estado de activación fisiológica para el que el individuo tiene una explicación completamente adecuada, o sea, sí existen los cambios fisiológicos, pero tengo una explicación que es, me siento así porque me inyectaron adrenalina, entonces no le doy una etiqueta de una emoción. Esa es cuando no se realiza un etiquetaje. Tengo una explicación adecuada y sé por qué están ocurriendo esos cambios, entonces difícilmente se etiquetará sus sentimientos como una emoción. Y 3. Experimentar la activación fisiológica. Dadas las mismas situaciones cognitivas, la persona reaccionará emocionalmente o describirá sus sentimientos como emociones solo en el estado que experimente la activación fisiológica. Entonces, de esa manera, experimentar la activación fisiológica me dará la pauta para saber que estoy teniendo o presenciando una emoción. Bueno, al final les quiero poner, este es un cuadro comparativo de las 3 teorías. La teoría de James está la activación y la emoción. La teoría de Cannon y Barr ocurre la activación y la emoción al mismo tiempo. Y la teoría de los 2 factores de Singer la activación, mi etiqueta cognitiva, saber por qué está ocurriendo, y le doy una etiqueta que es la emoción.
Bueno, eso sería todo, chicos.